Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos todos a nuestro canal Nueva Vida en Cristo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy meditamos el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 6, en su verso 7 al 15. Hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros algo. Algo nos quiere enseñar hoy el Evangelio. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar a orar. Fíjese bien. Lo más hermoso es quien nos va a enseñar a orar no es cualquier persona. Es el mismo Jesucristo en persona quien nos va a enseñar a orar. ¿Para qué? Para que le saquemos el mayor provecho a la oración, para que la saboreemos, para que la gustemos, para que no perdamos el tiempo cuando vamos a orar, para que oremos tal y como Dios lo quiere, tal y como Jesucristo nos lo ha enseñado en el Evangelio. Por eso el Señor dice, Jesús dice, ustedes pues recen así, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, y nos enseña el Padre nuestro. Fíjese bien, el primer secreto que Jesús nos da es cuando usted va a orar. Primero, lo que usted tiene que hacer es concentrarse. Sepa delante de quién está. Sepa a quién va a hablar. Sabemos muy bien, o sabe usted que va a hablar con una pared, va a hablar con un animal. Jesús dice que lo primero que debemos saber es que vamos a hablar no con cualquier persona. Vamos a hablar con el Padre de los seres humanos. Y dice, Padre nuestro, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac, el Padre de Jacob. O sea, no vamos a hablar con cualquier persona. No vamos a ir a hablar con una pared. No vamos a ir a hablar con un animal. Vamos a hablar con aquel que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe, visibles e invisibles. Al Padre de Abraham, al Padre de Isaac, al Padre de Jacob, a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Sabemos muy bien que cuando vamos a ir ante Él, debemos pensar muy bien lo que vamos a hacer. Por eso el Evangelio dice que nosotros, cuando vamos a pedir a Dios, no imitemos a los paganos. No podemos imitar a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No podemos imitar, dice el Señor.
sino más bien tenemos que dejarnos enseñar por Cristo, cuando Él enseñó a sus discípulos y hoy nos enseña a través de su palabra cómo debemos orar. Fíjese que en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 11, del verso 1, en el verso 1, los discípulos le preguntan al Señor que los enseñe a orar. Los discípulos le piden al Maestro que los enseñe a orar. Oiga, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre nuestro, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y les enseña el Padre nuestro. Pero en el verso 11 dice que cuando nosotros vamos a orar, vamos a hablar con Dios, sabemos que Él es el Dios de todo lo creado. Él es el Padre de todos los seres vivientes, de todos los seres humanos. Por eso somos hermanos, porque somos hijos de un solo Dios. Y por eso dice que cuando nosotros vamos a ir a hablar con Él, Él ya sabe lo que vamos a ir a pedirlo. Él ya lo sabe. ¿Para qué nosotros imitamos a los paganos? Los paganos brincan, los paganos gritan, los paganos caen, se levantan, se acuestan, hacen una gritadera porque no saben la enseñanza que Cristo nos ha dejado. Y Jesús dice: no los imiten, tengan cuidado. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, el Padre ya lo sabe, pero nosotros vamos a ir a platicar con Él para poder pedirle a Él lo que nosotros necesitamos. Mire cómo lo dice en el verso 11. ¿Habrá un padre entre ustedes, entre todos ustedes, que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, le da un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nosotros, siendo personas humanas, malos, con carácter fuerte, con un vocabulario mal, tenemos una actitud muy mal, una presentación. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, con cuánta mayor razón el Padre, dice, del cielo, nos dará a nosotros lo que le pedimos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como Cristo: Padre nuestro. Padre nuestro. O sea, no vamos a ir a hablar con la pared, no vamos a ir a hablar con un animal, no vamos a ir a hablar con cualquier persona. Vamos a ir a hablar con el Padre Celestial, aquel que hizo todo lo que existe, aquel que todo lo puede. Y si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas, imagínense nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, imagínense. Y por eso en el Éxodo capítulo 34, Éxodo 34, verso 26, mire cómo lo dice. 29, Éxodo 34, 29. Dice: cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía en las manos las 2 tablas de las declaraciones divinas, donde estaban escritas las leyes de la alianza, y no sabía que la piel de su cara se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Moisés, cuando fue a hablar con Dios, cuando fue a platicar con Dios cara a cara, su rostro se transfiguró, su rostro cambió. El rostro de Moisés cambió, la piel cambió. Por eso dice: y no sabía que la piel de su cara se había vuelto radiante, radiante por haber hablado con Yahvé. Recuerden ustedes en la transfiguración, cuando Cristo
se llevó a 3 de sus discípulos y fue a orar. Y en la oración dice que el rostro del Señor se transfiguró. Así lo dice la palabra, que a través de la oración se transfiguró y los discípulos se admiraron y vieron a Moisés y Elías con él. Entonces, lo mismo dice que sucedió con Moisés. Mire, Aarón y los hijos de Israel vieron con sorpresa ese resplandor de la cara de Moisés y sintieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó y volvieron a Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. El pueblo, a su vez, se acercó a Moisés, les comunicó todo lo que Yahvé le había mandado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Cuando Moisés habló con los hombres y terminó de hablar con los hombres, se cubrió la cara con un velo. Pero mire, cada vez que Moisés acudía donde Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Cuando Moisés se presentaba con Dios, cada vez que Moisés hablaba con Dios, se quitaba el velo. ¿Por qué? Porque ante Dios nosotros no podemos tener nada oculto. Él lo sabe todo. Así lo dice el Evangelio. El Evangelio dice, mire, no hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Y lo mismo pasó con Moisés. Por eso Moisés, cuando se presentaba con Dios, se quitaba el velo, porque Dios es un Dios misericordioso, que Él nos conoce todo, que Él sabe todo lo que vivimos, lo que hacemos, todo lo que pasa en nuestra vida. El Señor lo sabe. Por lo tanto, Moisés no se podía tapar la cara, no se podía cubrir el rostro, porque no podía esconderle nada al Señor. Mientras que cuando iba con los hombres, estaba con los hombres, sí se cubría, sí se tapaba el rostro con un velo. Por eso dice el Señor, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Hay gente que tiene cubierto el rostro. Hay gente que se cubre el rostro con un velo para poder engañar a los demás. Pero a Dios nunca lo vamos a engañar. A Dios nunca vamos a poder hacer lo que hacemos con los hombres. Ante los hombres podemos mentirles, podemos engañarlos, podemos decirles cosas, podemos decirle, es que allá no siente usted el Espíritu Santo, en cambio aquí sí, porque usted aquí sí va a orar, no como los católicos. Los católicos oran repitiendo y repitiendo fórmulas, y eso no tiene que ser así. Y entonces hay católicos que dicen, tiene razón. Sí, porque cuando oramos, cuando rezamos el Santo Rosario, hacemos una repetidera, dicen los católicos. Se dejan engañar porque esas personas se tapan el rostro para poder engañar, pero ante Dios no se pueden tapar el rostro. Lo hizo Moisés, y por eso dice la palabra del Señor, que Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedirle. Por lo tanto, el Señor nos está enseñando nada menos y nada más, Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire, cuando hablamos con Dios, mire, no podemos hacer trampas. Al contrario, nos transformamos. Nuestra vida se transforma cuando nosotros hablamos con el Señor a través de la oración. Por eso dice el Evangelio, cuando pues ustedes pues cuando recen así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús está enseñando cómo debemos hablar al Padre nuestro, al Padre de todos. Jesús nos lo está enseñando. Jesús en persona mismo les enseñó a sus discípulos. Hoy la palabra del Señor, la palabra viva de Cristo, hoy nos enseña cómo nosotros debemos
orar, hablar con el Señor, porque la oración es hablar con Él, platicar con el Señor, pero no de la forma como lo hacen los paganos. Porque ¿de qué nos sirve gritar por las plazas, por las calles, para ser visto y alabado por la gente? Mientras que ante Dios esa oración no tiene validez. Es importante saber escuchar. Es importante saber escuchar a Dios para darle la importancia a la oración. Fíjese bien. Por eso, en San Lucas capítulo 5, Jesús, mire cómo nos enseña Jesús, San Lucas capítulo 5, en su verso 16. Vamos a ver San Lucas 5, 16, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Dice, un día Jesús estaba, San Lucas 5, 16, estoy leyendo el 17. San Lucas 5, 16. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. San Lucas 5, 16. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Es lo que el Señor nos invita. Por eso dice que cuando nosotros vamos a hacer nuestra oración, debemos cerrar las puertas, debemos cerrar las ventanas y estar a solas para hablar y orar a solas con el Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que desprendernos de todas las cosas terrenales. Debemos desprendernos de la preocupación, de las necesidades y ponernos en las manos del Señor, cerrar todos, concentrarnos y saber con quién vamos a hablar. Saber que vamos a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el mismo Dios Todopoderoso, aquel quien todo lo puede, quien hizo el cielo, la tierra, el mar, el abismo, todo cuanto existe, visibles e invisibles. Eso es lo que tenemos que saber. Por eso, en el capítulo 6, en el verso 12, dice, en aquellos días Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo Jesús nos enseña cómo Él hacía su oración? Él oraba toda la noche. Por eso dice, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Esa es la enseñanza que el Señor nos da para que nosotros sepamos la importancia y el valor de la oración, pues el mismo Señor nos lo ha enseñado. Entonces, ¿por qué hay personas que no lo hacen como tal el Señor lo dice, sino que se ponen a juzgar y a criticar de la vida de la iglesia de Cristo? Ha venido desde el inicio hasta el presente una crítica en contra de la iglesia. La misma iglesia que Cristo fundó en Mateo 16, 18 sobre Pedro, aquella misma iglesia que dice en 1 Timoteo 3, 15 que es pilar y base de la verdad. Aquella misma iglesia que dice Efesios 3, 20, 21 que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Hay críticas porque dice que los católicos rezan, oran, repitiendo fórmulas. Pero es el Señor quien nos lo ha enseñado. Entonces, ¿por qué hay muchos que lo han cambiado? Mire, por eso San Lucas 6, 12 dice que Jesús pasaba toda la noche. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto tiempo tarda usted para hablar con el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedica usted al Señor? Si es que le queda tiempo, le dedica. Y si no, le dice, bueno, Señor, hasta mañana. Gracias por el día. Y ya estoy en la noche. Y pues voy a descansar y hasta mañana si lo permites. Veces que ya no hay tiempo para hablar con Él. Y el Señor, Jesús nos enseña a que nosotros tenemos que hablar con el Señor a través de la oración. Padre nuestro, reconocer a Dios como nuestro Padre, como el único todopoderoso.
Por eso Jesús nos deja la enseñanza. Por eso en Mateo 26, San Mateo 26, 40, mire cómo lo dice San Mateo. Nos enseña cómo nosotros debemos orar. ¿Cuánto tiempo debemos nosotros orar? Mateo 26, 40 dice: volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Dice que Jesús pasaba toda la noche orando. Y aquí San Mateo nos dice que Jesús le reclama a sus discípulos por qué no han podido permanecer despiertos una sola hora. ¿Por qué no han podido orar una sola hora? Cuando el Señor lo hacía toda la noche, nosotros no queremos tardar nada. ¿Cuánto tarda usted? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la oración? Si es que todavía hay espacio porque para muchos no hay tiempo. La mayoría casi trabajan de 2 trabajos y ya no hay tiempo ni para poder agradecer a Dios. No hay tiempo ni para poder darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, por todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida, por todos esos milagros que hemos recibido de Él. Ya no hay tiempo para eso. Hay tiempo para muchas cosas terrenales que el hombre va y viene, va y viene. Hay tiempo para todo en este mundo, pero menos para Dios en la oración. Es triste y lamentable cuando Jesús nos invita a orar, pero Él mismo nos invita y nos enseña cómo debemos hacerlo. Pero muchas veces nosotros seguimos a aquellos paganos, aquellos que no saben orar, aquellos que siendo maestros, conocedores de la ley, no lo hacen como el Señor lo enseñó. Mire, una hora, dice Cristo, volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. ¿Para qué es la oración? Dice: estén despiertos y recen para que no caiga en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Para eso es la oración, para poder fortalecerlo. Fíjese, estén despiertos y recen. Para eso la oración es permanecer despierto, estar listo, estar preparados para cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Tenemos que estar listos con las maletas preparadas, estar con los sacramentos, estar con la confesión, estar cada domingo, o si es posible, usted puede entre semana estar en la Santa Eucaristía para poder estar despiertos, rezando para no caer en la tentación y estar listo cuando venga el Señor. Para eso es la oración, para armarnos, para defendernos y protegernos de todas las trampas del enemigo. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero ya queda en usted y queda en mí. Mire cómo lo dice en el verso 44. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Cristo repetía las mismas palabras. Cristo, Él lo enseña, Él lo hace. Por eso la iglesia nos lo enseña, lo que la palabra de Dios dice. La iglesia lo enseña para que nosotros lo sigamos haciendo. Pero hay unos que están en contra de la palabra, hay unos que están en contra de la enseñanza, de la doctrina de Jesucristo. Hay unos que están en contra. Y aquí Jesús dice: los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. El poder de la oración que es necesario, por eso Cristo nos lo enseña. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, su verso 25. Mire, cuando los discípulos están orando, Hechos 16, 25. Dice: hacia medianoche
Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Pablo y Silas cantando himnos, oraciones compuestas. Los himnos son oraciones ya compuestas que ellos estaban orando. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que dice que surgió un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. ¿Sí ven la importancia de la oración? Ustedes se dan cuenta, por eso Jesús nos la enseña, y esto, Jesús nos habla de un reino que nosotros debemos de prepararnos, y eso lo dice San Mateo capítulo 13 en su verso 44. San Mateo 13, 44, estoy en Marcos. San Mateo 13, 44 dice que nosotros debemos de obedecer y aprender del Maestro, porque Jesús nos dice que cuando nosotros descubrimos el poder de la oración, de la palabra, San Mateo 13, 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Así es el reino, está escondido. Y porque está escondido, Cristo nos viene a enseñar para que nosotros descubramos, para que nosotros lo encontremos. Porque hay muchos que no lo han encontrado y por eso ellos practican y enseñan enseñanzas de ellos mismos. El Señor lo dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder, su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Esa gran alegría del hombre al encontrar ese tesoro, ¿cómo lo compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo? El hombre que lo encuentre lo vuelve a esconder. Va y vende todo lo que tiene, se despoja de todo, deja todo. Por eso dice el Evangelio, cuando pidan a Dios no imiten a los paganos. El Señor dice, deben de despojarse de eso, no imitar a los paganos como lo hacen ellos, no. Por eso dice, el hombre que encuentra el tesoro, el hombre se despoja de todo, vende todo lo que tiene, va y compra ese campo. Se queda con ese campo, se queda con ese tesoro, y ese tesoro es la palabra del Señor. Es la enseñanza del Señor que hoy nos lo da a cada uno de nosotros. Si usted quiere quedarse con ese tesoro, despójese de todo lo que está viviendo. Orgullo, machismo, esas malas actitudes, esos vicios a cualquier cosa de este mundo. Debe de desprenderse, de despojarse, porque todo lo que es terrenal no nos deja heredar un día la vida eterna. Si usted no lo quiere hacer, no se le obliga, pero la palabra de Dios nos dice, aquí tienen otra figura del reino de los cielos, un comerciante que busca perlas finas. ¿Cuál es la perla finas? Las perlas finas son las cosas terrenales, los deseos, las pasiones de este mundo. Es todos los vicios, los gustos, los gustitos y los gustazos. Esas son las perlas finas. Oiga, aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, que es la palabra, si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Es la enseñanza del Señor.
Es lo que Jesús nos enseña. Por eso, en Primera de Corintios, fíjese bien cómo Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 2, en su verso 9. Nos está enseñando el Señor que al encontrarnos con la palabra, al encontrarnos con la enseñanza, debemos de despojarnos de todo lo que tenemos. Esas imitaciones que nosotros hacemos de los demás, brincamos, gritamos para que todo el mundo nos escuche. Eso debemos de despojarnos, dice el Señor, al encontrarnos con la palabra que es la enseñanza de Jesucristo. Nos debemos de despojarnos de todo eso. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:9 dice, recuerde la escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. No ha visto este ojo, el ser humano no es capaz de ver, no es capaz de oír. Mire, ni por mente humana ha pasado lo que Dios tiene preparado para todos los que lo aman. Lo dice San Pablo. Si San Pablo lo dice, ahí usted si quiere creer o no quiere creer. Por eso el Señor dice, si ustedes perdonan, después de enseñarnos el Padre Nuestro, dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Porque en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Muchas veces solo somos buenos para pedir perdón a Dios. Solo somos buenos para decir, Señor, perdonas. Y ahí estamos haciendo y perdónanos, perdona. Pero el Señor dice, mire, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Entonces de nada sirve que recemos 10, 20, 30 veces el Padre Nuestro, si no lo practicamos, si no lo vivimos. Si nosotros no lo enseñamos y no lo llevamos a la práctica, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos se preparen? Dígame cómo. Cristo el Señor nos está enseñando y queda en cada uno de nosotros recibir la enseñanza para poder enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra familia. Que Dios nos guarde y nos protege, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.